A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente con su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a topar un tema que es realmente frecuente en la vida de todos los seres humanos. Vamos todos a experimentarlo en algún momento de nuestras vidas y se trata del duelo. El duelo, que es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación amorosa o de una relación familiar, evidentemente la pérdida de un ser querido por la muerte de esta. El duelo es la reacción de la psique, o sea, nuestro aparato psicológico ante la pérdida de una persona, animal u objeto significativo, y se trata de una relación principalmente emocional y comportamental en forma de sufrimiento y aflicción cuando el vínculo afectivo se rompe. Sí, yo creo que es importante resaltar dos aspectos. El uno, que el duelo no se produce exclusivamente cuando se muere una persona, no se refiere solo a la muerte. Y el otro que me parece importante es que el duelo, que tiene estas características que tú has mencionado, que es un proceso de adaptación, yo lo calificaría inclusive de normal, entre comillas. El duelo no es una enfermedad. Pues sí, es normal, ¿no? Es normal. Entonces, no es una enfermedad. Obviamente puede surgir sus complicaciones, y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa, pero yo sí creo que hay que dejar sentado este par de aspectos fundamentales. No es una enfermedad, es un proceso de adaptación normal a cualquier pérdida emocional. Como tú has mencionado, puede ser una pérdida de un animalito, de la mascota a la casa, puede ser la pérdida del empleo, y no solo la pérdida física en sí por el fallecimiento de un familiar cercano o no muy cercano también. Sí, porque generalmente oímos duelo y pensamos en que alguien ha muerto y por eso la persona está atravesando un duelo. Pero el duelo es un proceso psicológico de adaptación que se da ante cualquier pérdida de algo que es significativo para la persona. Va desde el trabajo, va desde una relación, va desde una mascota. Yo he visto personas que han tenido duelos complicados con depresión secundarios a haber perdido una mascota, no se diga un hijo, etcétera, etcétera. Y también hay que aclarar que el duelo, al ser una parte normal, no ser una enfermedad, no necesita tratamiento, no necesita una aproximación médica, por decirlo de alguna manera, sino más bien muchas veces el soporte emocional que da la familia, que da los amigos, eso es suficiente. En algunos casos hay unas complicaciones, evidentemente, y vamos a tratarlas de esas también. Sí, eso es lo que hemos estado insistiendo, o sea, es algo que va a presentarse, que paulatinamente se va a ir resolviendo. El tiempo en el cual las consecuencias que tenga van a ser diferentes, obviamente, pero al no ser una enfermedad y al ser un proceso adaptativo, pues paulatinamente, conforme pase el tiempo, pues van a disminuir las manifestaciones externas, las manifestaciones de conducta o manifestaciones anímicas también que hayan cursado en ese duelo. Hay una autora que es una psiquiatra estudiosa especialmente del fenómeno de la muerte, de la enfermedad terminal. Esta señora, que se llamaba Kübler-Ross, la señora Kübler-Ross, determinó varias fases que atraviesa el individuo cuando le es dado un diagnóstico de una fase terminal de un cáncer, por ejemplo. Y las mismas fases que la doctora Kübler-Ross encontró en las personas que están a punto de morir, que también es una forma de duelo, es decir, estoy perdiéndome a mí mismo. El estar frente a la muerte, el saber que tengo una enfermedad terminal, es un proceso de duelo de mí mismo, una persona que
supuestamente quiero porque soy yo. Y entonces se ha extendido estas fases que esta doctora Kubler-Ross encontró como fases del proceso de llegar a la aceptación de una enfermedad terminal con varios elementos del duelo. La primera de las fases que la primera de las etapas que encuentra la doctora Kubler-Ross es una fase de negación. Negarse a sí mismo, al entorno, que ha ocurrido una pérdida. En el caso de la enfermedad, de que le han diagnosticado con una enfermedad. Y la primera reacción es, no creo que ha de ser a mí. Exacto, ¿no? Esto no es posible. O no puede ser cierto que haya muerto esta persona. No puede ser, no ha sucedido, deben estar equivocados. No, es algo, es decir, el no aceptar un hecho real, cualquiera que este haya sido, ¿no? Cualquiera que haya sido la pérdida, no es posible, deben estar equivocados. Sí, esa es digamos, la primera y quizás la más común de las reacciones. Es decir, no sí, es cierto. Esto no es cierto, no ha pasado. Averigüen bien, pregunten bien que esto no ha exacto. sucedido. No puede haber sido el fulanito, de ser que se ha muerto alguien con el mismo nombre, algún parecido. O en el caso de la enfermedad incluso se dice, se han de haber equivocado los exámenes de otra persona, me repetiré nomás. ¿No? Exacto, sí. Entonces es negar lo evidente, negar la realidad. Y es una fase importante dentro del proceso de llegar a la aceptación, porque es adaptativa. Al comienzo, al negarse, uno de una manera u otra se está protegiendo, ¿no? Claro, es una forma de defensa, ¿no? Entonces uno se está defendiendo, dice, no al ser a mí, no me ha sucedido, esto no es así, entonces por tanto no me va a afectar porque no me ha sucedido a mí, esto no existe. La segunda fase, o la segunda etapa, es una fase de ira, de enfado, o puede también ser como medio indiferencia. El estado de descontento por no poder evitar la pérdida que se sucede. Se buscan razones causales y culpabilidad. Muchas veces este es el periodo en el cual la gente que incluso es religiosa se puede pelear con Dios, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué a Dios me quita a esta persona o algo que era tan significativo y a otras gentes les permite tenerlo? ¿Por qué no se mueren otros? ¿Por qué no me tengo que morir yo? Yo que he sido bueno. Exacto, no he hecho nada, no he dado ningún motivo. Y se empieza a buscar culpables. Debe haber sido por tal cosa, debe haber sido por tal persona, porque me hicieron esto, porque me hicieron esto otro. Una serie de explicaciones. No me diagnosticó a tiempo. No me diagnosticó a tiempo, no me atendió lo suficiente bien, se ha equivocado. Entonces siempre buscar culpas, ¿no? Se murió porque no le detectaron lo que le estaba pasando. Se equivocó el médico. Entonces es un proceso de ira que también es un proceso adaptativo. Es decir, todas estas fases que estamos revisando son fases de adaptación ante una pérdida significativa. La tercera es la fase de negociación. Y esta es negociar con uno mismo, con el entorno, entendiendo los pros y los contras de la pérdida. Se intenta buscar una solución a la pérdida, a pesar de conocerse la imposibilidad de que esto suceda. Claro, es un poco como quien dice, comienza regatear. A aceptarse, ¿no? Entonces, regateando no ha de ser tan malo. Sí, puede que sea esto, por ejemplo, sí, puede que sea un cáncer, pero no ha de ser tan malo. Yo creo que con tratamiento sí me ha de mejorar, no ha de suceder, o a la persona cercana no le ha de pasar nada. Entonces es un poco ir empezando a aceptar con ciertos condicionamientos. Entonces, poniendo ciertas condiciones, que si hacemos esto otro, puede que el resultado sea diferente. Muchas veces se observa que le dicen, tiene un cáncer terminal, hay algunos médicos que tienen ya mucha experiencia y que dicen, más o menos le quedarán 2 meses, 1 mes de vida, 3 meses, 8 meses. Entonces dicen, no, ojalá se haya equivocado y logre que mi hijo llegue a la universidad, y el hijo tiene 6 años, ¿no? Entonces una especie de regateo que puede ser a veces muy doloroso. Y poco objetivo, poco objetivo. ¿No? Claro. La cuarta fase es la fase del dolor emocional, la tristeza. Esta es la fase en la cual la tristeza es expresada como parte de la pérdida. Puede llegar a sucederse episodios depresivos
que deberían ceder con el tiempo. O sea, lo normal es que la tristeza no se convierte en depresión. En algunas personas sí se puede convertir esa tristeza en depresión. Lo normal, la fase normal de tristeza es una fase más dentro de las fases de los procesos adaptativos ante una pérdida, pero no necesariamente quiere decir depresión. Claro, eso va a depender de muchos factores. Uno muy común, antecedentes, por ejemplo. Si una persona ha tenido una fase depresiva previa, diríamos que tiene más riesgo de que esa tristeza se transforme en un nuevo episodio depresivo. Pero en alguien que no lo ha tenido, generalmente va a cursar como una tristeza, ¿no? Entonces, que es bastante diferente, y eso lo hemos hablado en algunas ocasiones, bastante diferente esa tristeza a un cuadro depresivo. Entonces es una tristeza que puede tener también ciertos cambios en la conducta del sujeto, ciertos cambios comportamentales, no solo los emocionales que estamos mencionando. Uh-huh. Aunque muchas veces se ha dicho que si algo se parece a la depresión es un duelo, ¿no? Se parece, hay muchos elementos que podrían parecerse, pero generalmente no hay la pérdida de disfrutar de cosas. Disfrutar de cosas y la evolución en sí, ¿no? Entonces no es... Claro, es transitorio. Es transitorio, ¿no? Conforme pasa el tiempo va mejorando, se va sintiendo mejor. Un episodio depresivo, pues cada vez se va para abajo, ¿no? Se va de largo. Y la última fase, la última etapa de este proceso de reacciones psicológicas adaptativas ante la pérdida es la fase de aceptación. Se asume que la pérdida es inevitable, supone un cambio de visión de la situación sin la pérdida, es decir, ¿qué pasaría si no hubiera perdido? Siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar. Y esto es importante que se haga una especie de énfasis. Cuando uno acepta la pérdida de algo que ha sido significativo o alguien que ha sido significativo, no quiere decir que deje de doler, sigue doliendo, sigue habiendo un dolor por la pérdida, pero finalmente se acepta que la pérdida existe. Claro, eso lo suelo comentar con pacientes que están en estas condiciones. No es que usted se va a olvidar de su esposo, por ejemplo, que ha fallecido, pero cada vez esa pena, esa tristeza va a ser menor y va a ir adaptándose al nuevo estilo de vida, al nuevo ritmo de vida que le impone el cambio que ha habido. Es un cambio importante en la vida de una pareja, por ejemplo, que muere el esposo. Entonces la esposa obviamente va a tener que adaptarse a otras condiciones. Y una de las quejas es que, pues, que no me puedo olvidar. Evidente, no se va a olvidar. He vivido 30, 40 años con la misma persona, no se va a olvidar, claro. Pero la repercusión emocional va a ser absolutamente diferente. Va a empezar a aceptar y paulatinamente a organizarse de otra forma en su estilo de vida, ¿no? Ahora, tenemos que aclarar que estas fases, estas etapas que hemos mencionado, no es que ocurren en un orden tal y como les hemos explicado, o sea, primero negación, luego ira, culpa, luego adaptación, en fin. No ocurren en forma escalonada. De la una pasamos al regateo, del regateo pasamos a la aceptación. No existe eso. Puede un momento dado estar en negación y pasarse a la ira y regresarse a la negación y pasarse a la siguiente etapa como de tristeza y regresar a la de regateo. Es decir, no hay un orden establecido, pero las cinco etapas, las 5 fases son las que se van observando en personas que están enfrentando duelos. Sí, no hay un orden establecido y tampoco hay un tiempo de duración de cada una de ellas. Puede durar una más, otra menos, pueden estar medias mixtas, inclusive un momento de características de una, otro momento de características de otra. Pero así, ya tratando de hacerlo más didáctico, pues es que se dividen en estas 5 etapas, ¿no? A tratar de cubrir todos los fenómenos y las reacciones emocionales que ocurren en el transcurso del duelo, hasta que finalmente, quizás la última sí es llegar a la aceptación, ¿no? Claro, la última es generalmente... Esa sí siempre será la última. Será la última, ¿no? Llegar a la aceptación, aunque puede en un momento dado regresarse a la ira o regresarse a la tristeza. Sí, depende de la evolución, de la resolución del duelo, exacto, que es lo que como se denomina esto. Bien, con esto nos vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto.
¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Bienvenidos nuevamente. El día de hoy estamos topando el tema del duelo y hemos revisado cómo el duelo no es simplemente la respuesta emocional, psicológica y adaptativa ante la muerte de un ser querido, sino ante la pérdida de algo o alguien que es significativo, que es importante, que me produce dolor el perderlo. Entonces, hemos visto también que hay diversas fases y un proceso de llegar a la aceptación ante esa pérdida. Claro, entonces eso va a ser absolutamente diferente de una persona a otra. Van a pasar por todas las fases, van a pasar de una fase a otra, van a regresar. Este fenómeno de resolución va a ser evidentemente muy individual, muy diferente de una persona a otra, para llegar finalmente a la aceptación del hecho de la pérdida en sí y al reacomodo del estilo de vida y al reacomodo emocional de esa persona, ¿no? Ahora, existen manifestaciones del duelo, ¿no? Hay la manifestación externa más frecuente es el luto, que es su expresión más o menos formalizada y cultural. El duelo psicológico tiene en el luto su correlato más social. Es interesante, yo creo que es muy cultural esto, ¿no? Muy cultural, y yo creo que ha ido también cambiando con el tiempo. Ha oído a los padres, a los abuelos, que antes un fallecido de un familiar, y el duelo depende de qué tan cercano era el familiar, el duelo podía extenderse ropa negra año entero, sí. El luto mantener año entero de ropa negra. Ahora prácticamente hay gente que ni siquiera en los momentos en sí de funeral y todo lo llevan, ¿no? Está en la historia esta Juana la Loca, esposa de Felipe el Hermoso en España. Cuando muere Felipe el Hermoso, ella viste duelo riguroso por el resto de su vida y se encierra en su castillo, en lo que sea, cerrada todas las puertas, no quería ver nada, que es una forma patológica de enfrentar el duelo, ¿no? Un luto exagerado y extendido. Pero como hemos mencionado, sí, eso tiene una connotación cultural y social, ¿no? Entonces también dependiendo de las diferentes culturas habrá ciertos parámetros que más o menos debería estar dentro de esos para ser socialmente bien visto, porque eso también está sujeto al escrutinio de la gente, ¿no? Si recién está de duelo, recién murió el familiar y ya no está de duelo. Entonces todos esos factores, se ha quitado el duelo, exacto. Se ha quitado el duelo. Entonces, todos esos factores juegan en eso. No le ha querido, pues ya se ha quitado el duelo. Estás esperando que le pase algo. Y no es así, pues no, o sea, yo lo que he dicho, incluso a familiares cuando hemos enfrentado duelos, es que el duelo se lleva adentro, no necesariamente es una ropa negra la que está diciendo cuánto me duele o cuánta falta me hace el ser querido que he perdido. El duelo es una cuestión también, un proceso íntimo, personal. Ahora, el vestir el duelo es exteriorizar y mostrar a la gente que uno está en duelo, y muchas veces de una manera u otra eso hace que la gente tenga una actitud especial en relación a uno, una actitud de soporte, de apoyo. Sí, puede ser por eso, pero también a veces es una actitud que hasta puede resultar perjudicial. O sea, porque vemos, estado de duelo, y qué le pasó y qué no le pasó. Y un poco es una rememoración de los eventos que ha pasado esa persona. Entonces, ahí ya no se transforma en muy soporte, en muy edificante la situación, ¿no? Y el luto en nuestra cultura implica
una serie de rituales además, ¿no? Es decir, el ritual de la velación, que yo creo que antes era extremadamente largo, ahora puede ser horas. Son velaciones cada vez más cortas. Yo creo que antes jamás se dejaba a un muerto que está velándose, se cierra el sitio de velación y se abre al día siguiente, sino se mantenía día y noche. La velación era en el domicilio. Ahora es que hay sitios muy aparentes, muy cómodos, y como tú dices, cierran a la determinada hora, por seguridad también y por yo descanso. Como soy más antiguo que tú, me acuerdo de que habían cortinajes negros en las puertas de las casas en las cuales se estaba celebrando un duelo. Yo he visto en estas fotos amarillentas antiguas, ¿no? Y en pequeñas ciudades, especialmente de provincia, todavía se acostumbra a eso, ¿no? En las ciudades como Quito, Guayaquil, ya hay sitios de velación, por ejemplo, pero en otras partes se sigue haciendo la velación durante un día o dos en la casa de la persona que ha fallecido. Sí, como tú dices, es una serie de rituales. Después del entierro en sí, después la misa, son invitados, ¿no?, a la casa. Después la misa, la velatorio, la misa, la gente entierro. recibe a toda la gente que ha sido invitada a la misa y recibe los pésames, ¿no? Hay algunos que ya quieren recibir más bien por carta o por tarjeta. El pésame se recibe por tarjeta, era una frase común en los partes mortuorios. Fíjate que ha cambiado porque también. Es muy doloroso para mucha gente, claro, estar ante cada una de las personas que se va acercando, pero bueno, para otros es importante tener ese soporte, es un ¿no? poco el reconocimiento que ha tenido el fallecido. Entonces ahora inclusive el informar a través de la prensa, a través de los periódicos, también yo creo que ha disminuido notablemente. Antes se veían 2, 3 hojas, dependiendo de qué tan ilustre era el fallecido también, ¿no? Por eso también yo creo que ha ido cambiando muchísimo en estas manifestaciones externas de duelo, de luto, de duelo, ¿no? Continuando con el ritual, se hace una misa al mes también, ¿no? Entonces es todo un proceso de este fenómeno de luto en el cual hay unos rituales que tienen que cumplirse y que creo que son importantes. Hablando concretamente de la pérdida o de la muerte de un ser querido, es importante que se produzcan estos rituales, es decir, la velación, la misa, el entierro, porque fíjese, toda esa gente que ha perdido seres queridos y no se encuentran los cadáveres, se quedan con una sensación de que algo no está completo, de que no se logró hacer la aceptación completa, la ruptura completa, de saber, ya sé que está ahí, que tengo un sitio donde ir a visitarle. Exactamente. Y ya podrá descansar en paz. Entonces hay una serie de creencias y connotaciones religiosas, culturales también, ¿no? Entonces sí, desaparecido, pero que encuentren para saber dónde está. Aunque sean partes, ¿no? Sean partes, claro que sí. Localizar a través del ADN unas partes, pero saber que ahí está, que realmente murió, porque es parte también de la negación. A lo mejor no murió, a lo mejor está por a lo mejor no era el mismo el que han encontrado, por supuesto. En fin, entonces el duelo implica una cantidad de cosas importantísimas. El duelo también se puede exteriorizar con llantos. Habían incluso se contrataba lloronas en un momento dado, gente que vaya y haga de llorona ante la pérdida de un ser querido para saber que era doloroso. Hay manifestaciones de rabia, ataques violentos y un buen número de reacciones, todas ellas consideradas normales en esos momentos. Es decir, en otro momento no se aceptaría que una persona esté gritando y alándose de los pelos y gritando en una forma exagerada, pero dentro de un proceso de duelo se le puede llegar a aceptar, ¿no? Es un poco hasta esperable, ¿no? Entonces, si es que pasa, dice, sí, normal, estuvo así, como quieren que esté. Entonces, como quieren que esté, sí. Entonces estuvo muy bien. Sí, claro, son manifestaciones de ese momento, ¿no? Sobre todo mientras se cumple todo este ritual funerario que hemos comentado. Luego ya eso va disminuyendo paulatinamente. El duelo es un fenómeno
que puede durar poco o durar mucho, dependiendo de cómo se va elaborando psicológicamente. Dependiendo de las ¿no? características de la persona, dependiendo de las características del fallecido, es decir, hay una serie de... ¿Te ha pasado a ti que mucha gente dice, ¿qué le doy a mi hermana porque está extremadamente nerviosa y está llorando mucho porque se murió mamá? Y yo generalmente suelo decirle, no le dé nada, no le dé nada. Déjele ¿no? que exteriorice que eso. llore, que pueda expresar su dolor. Porque si no, bloquearle y dormirle a una persona, después No, ni siquiera sabe qué pasó. No creo que tiene sentido, está perdiendo una parte importante, una vivencia importante de la vida, de lo que ha sucedido con ese familiar. Yo tengo el mismo criterio, es mejor no administrarle nada. Es que está así, está nerviosa, está llorando, se va a poner mal, sobre todo cuando son pacientes, son gente que ha tenido antecedentes de episodios depresivos o cualquier otra cosa, ¿no? Ahí como que la familia se asusta más, ¿qué le pasará? O sea, teóricamente porque no le pasa nada, además de estas manifestaciones normales, gritos, llantos, jaladas de los pelos, como dices. Entonces eso yo creo que es mejor que se bote, se exteriorice. Que se logre expresarlo, ¿no? Expresarlo, y eso le hace sentirse mejor. Eso es mucho más sano que lo que ya vamos a ver, hay duelos bloqueados. Sí, por supuesto, en lo cual esas manifestaciones se contienen, ¿no? Pero se les ve en una aparente calma. Calma y serenidad, y toda la procesión va por dentro. Que yo creo que es más perjudicial, inclusive emocionalmente, ¿no? Mucho más, yo creo que esa es una forma no adecuada de vivir el duelo. El duelo tiene que vivirse, tiene que expresarse. Muchas veces yo les recomiendo a las familias reunirse y empezar a exteriorizar lo que sienten, lo que están pasando, la pérdida, cómo me ha afectado a mí, cómo te ha afectado a ti, cómo vamos a enfrentarlo como familia, en fin, que creo que es un proceso mucho más saludable que tratar de aparentar de que no pase nada. No quiero llorar porque si no mi mamá llora o mi tío llora. Lloren, es natural. Conjunto, hasta para decirte, es una catarsis grupal, ¿no? Entonces yo sí creo que eso es positivo, evidentemente. Bueno, entonces, hablando de estas formas, que hay tipos de duelo, hay un duelo que es el duelo bloqueado. Ocurre una negación a la realidad de la pérdida, hay una evitación del trabajo del duelo, un bloqueo emocional y desde el punto de vista cognitivo que se mantiene y manifiesta a través de conductas, percepciones ilusorias, síntomas somáticos o mentales o relacionales. Sí, aquí no ha pasado nada, ya nomás estoy esperando que entre por la puerta, ya nomás le veo, estoy esperándole, no ha sucedido, no está fallecido. Es una especie de negación, es prácticamente una negación, ¿no? Hay mucha gente que dentro de un núcleo familiar que están enfrentando un proceso de duelo, asumen que yo soy la persona más fuerte. Entonces yo tengo que ser la fortaleza para el resto de personas. Y esa es la que generalmente hace una especie de duelo bloqueado, porque tiene que aparecer como que le apoya, que es el soporte es el de soporte. todos los demás. El resto pueden hacerlo, pero él no. Y a la larga es a la que peor les va. Claro, por la represión que han tenido de esa emoción, de esa tristeza, de esas manifestaciones que son buenas, que tienen que darse de acuerdo a la circunstancia que está viviendo esa persona, ¿no? Y que los vamos a tener que enfrentar todos en algún momento de una u otra forma, evidentemente. Bien, con esto terminamos el día de hoy y creo que la próxima semana continuaremos con este fenómeno que se llama el duelo. Y les esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.